La verdadera historia de los Warren. La historia de Ed y Lorraine Warren es conocida por muchos, dos de los más célebres cazadores de fantasmas que a lo largo de sus vidas desentrañaron misterios ocultos en las sombras del mundo espiritual. Sin embargo, pocos conocen los detalles oscuros y personales que marcaron el verdadero comienzo de su lucha contra el mal, ni la historia de un caso que cambiaría sus vidas para siempre. Era el año 1967 cuando el mundo empezó a conocer el nombre de los Warren. La casa de la familia Perron, en Rhode Island, estaba siendo acosada por entidades demoníacas y los Warren se habían ofrecido a ayudar. Aquel caso fue uno de los primeros que los lanzó a la fama, pero lo que pocos saben es que antes de esa misión ya habían sido llamados a otros lugares donde los horrores que enfrentaron no eran solo del más allá, sino también de su propio pasado. Una tarde, meses antes del caso Perron, Ed y Lorraine recibieron una llamada de una mujer que había sufrido una pérdida trágica. Su hija, Karen, había muerto en circunstancias misteriosas. La joven, aparentemente saludable, había caído en un estado de coma profundo y antes de morir, había hablado de una figura oscura que la observaba en sus sueños. Lo más inquietante era que Karen describió a la figura como un ser conocido, un hombre con ojos vacíos que siempre estaba cerca, acechando en los rincones de su mente. Antes de continuar, suscríbete a mi canal. Cada suscripción es un escudo contra lo desconocido. No dejes que la oscuridad te alcance. Haz clic en suscribirse. La madre de Karen, desesperada, había buscado respuestas en muchos lugares, pero finalmente su dolor la llevó a la puerta de los Warren, pues sabía que ellos eran los únicos con el conocimiento y la capacidad de enfrentarse a lo desconocido. Lorraine, con su don psíquico, fue la primera en recibir una visión de la joven. En trance, vio una escena oscura, una casa vieja, con paredes que parecían respirar, y en el centro, una figura de sombra que observaba a Karen mientras dormía. No era un simple espíritu, sino algo mucho más antiguo y maligno, algo que había estado esperando en las sombras de ese lugar, algo que se alimentaba de la tristeza, el miedo y el sufrimiento. Cuando Ed y Lorraine llegaron a la casa de la madre de Karen, comenzaron a investigar. Durante la primera noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, puertas que se cerraban solas, pasos invisibles que cruzaban el piso superior y murmullos que parecían provenir de las paredes. Ed, quien tenía una sólida base de conocimientos sobre lo paranormal, estaba convencido de que se trataba de una entidad demoníaca. Sin embargo, Lorraine sentía algo más, algo personal. Una tarde, mientras recorrían el lugar, Lorraine se detuvo frente a un espejo antiguo que colgaba en el salón. Al mirarse en él, vio reflejada a una mujer que no era ella. Era una figura pálida, con cabello largo y lacio, vestida de blanco, que la observaba fijamente. La mujer parecía tener una tristeza infinita en los ojos, y Lorraine sintió como si aquella figura la estuviera llamando. No era un espíritu cualquiera, era la misma presencia que había acechado a Karen en sus últimos días. Ed, esta casa no está solo maldita, está conectada con algo mucho más profundo, dijo Lorraine con voz temblorosa. Ed la miró con preocupación. ¿Qué estás viendo? Lorraine, aún en trance, describió la figura. Es ella, la mujer de la visión. No es un espectro normal. Ella es parte de esta historia y está atrapada aquí, con algo mucho más antiguo que ella. Esa noche, los Warren decidieron investigar a fondo el origen de la casa. Descubrieron que en sus primeros años, hacia finales del siglo XIX, había pertenecido a una familia que había sido involucrada en prácticas ocultistas. El patriarca de la familia, un hombre llamado Samuel Graves, había sido un ocultista que se había obsesionado con la inmortalidad. A lo largo de los años, había realizado rituales de invocación en un intento desesperado por prolongar su vida, sacrificando a varios miembros de su familia y sirvientes. La muerte de Samuel había estado rodeada de misterio, y su cadáver nunca fue encontrado, aunque algunos afirmaban haberlo visto después de su muerte, vagando por los pasillos de la casa. Lo que nadie sabía era que, al final de sus días, Graves había invocado una entidad demoníaca que quedaría atada a la casa, esperando a que alguien más tratara de liberar el mal que él había desatado.
La mujer que Lorraine había visto en su visión era, de alguna manera, una víctima de Graves, alguien que había sido sacrificada en uno de sus oscuros rituales. El primer enfrentamiento ocurrió una noche cuando, después de semanas de investigaciones, los Warren decidieron realizar un exorcismo. Lorraine sintió una pesadez en el aire, algo palpable, como si una fuerza invisible presionara sobre ellos. El lugar parecía estar en completa oscuridad, aunque eran las primeras horas de la tarde. La mujer apareció nuevamente ante Lorraine, esta vez de forma tangible, no solo en la visión. Con ojos vacíos y una expresión congelada de desesperación, se le acercó. Lorraine sintió como su cuerpo se paralizaba y la presión espiritual era insoportable. La figura de la mujer le susurró al oído, revelándole secretos que nunca hubiera querido conocer. El hombre con ojos vacíos, la entidad demoníaca, no era solo un espectro. Era el propio Samuel Graves, que, al haber invocado al demonio, había intercambiado su alma por la de un ser infernal. En ese momento, Ed intervino, recitando las oraciones que ya había aprendido de sus años de experiencia. Un fogonazo de luz iluminó la habitación y la figura de la mujer desapareció en el aire, dejando una quietud aterradora. Pero la batalla aún no había terminado. La entidad, enfurecida por el intento de liberación, se desató en un ataque feroz. La casa tembló, las paredes crujieron y los muebles se lanzaron al aire. La presencia demoníaca se materializó en una sombra oscura y densa que llenó el espacio. Fue entonces cuando Ed, armado con un crucifijo, comenzó a recitar los rezos finales para expulsar al demonio. Con un grito ensordecedor, la entidad fue desterrada y la casa recuperó su silencio. La atmósfera se aligeró, aunque los ecos de lo que había sucedido seguían presentes en el aire. Esa noche, mientras los Warren se sentaban en su coche, mirando hacia la casa, comprendieron que lo que habían vivido no solo era una batalla contra el mal, sino una confrontación con sus propios miedos más profundos. Lorraine, aún agitada, habló en voz baja. Lo que vimos fue más allá de lo que imaginábamos. Este mal no es solo de este mundo. Es algo que nunca podremos comprender por completo. Ed, tomando su mano, asintió lentamente. Pero lo que sí sabemos es que lo enfrentamos, y lo enfrentaremos siempre. A partir de ese momento, los Warren no solo se convirtieron en cazadores de lo sobrenatural, sino también en guardianes de una verdad que pocos se atrevían a conocer. La verdadera historia de los Warren era más oscura y más compleja que cualquier relato público. Era una historia de sacrificios, luchas internas y horrores más allá de lo visible. Una historia que no estaba destinada a ser contada, pero que sin embargo continuaba moldeando sus vidas. Porque el mal nunca se detiene, y mientras Ed y Lorraine Warren vivieran, siempre habría una nueva puerta que abrir, una nueva batalla que librar en la guerra eterna contra las fuerzas oscuras. Si te ha gustado esta historia de terror, no te pierdas mi video sobre El avión perdido, donde descubrirás los oscuros secretos y los momentos escalofriantes que rodearon ese fatídico viaje.